Volvemos a la oficina de investigación criminológica después de una semanita de descanso y lo hacemos con lo prometido. Dijimos que íbamos a hablar de robos y atracos y de eso vamos a hablar en esta ocasión únicamente centrado en España. Pero antes de meternos en todo ese jaleo de dosieres, como siempre, lógicamente, voy a presentar al que es nuestro cicerone en esta crónica negra de Por lo Criminal, mi compañero y amigo, periodista, criminólogo, Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa. Sí, efectivamente. Habíamos comentado, ¿no? Que habíamos hecho una sesión dedicada a robos y atracos por el mundo, que hicimos un recorrido que lo llamamos como casi un siglo, ¿no? De robos y atracos. Pero bueno, yo creo que nos quedaba digamos, la parte patria, que también ha dejado casos pues, bastante interesantes. Y bueno, vamos a adentrarnos, ¿no? Esta noche en ello. Es curioso porque nos vamos a mover básicamente en la década de los 80. Nos vamos a 1981, precisamente, Rafa, al comienzo de esa década de los 80 del siglo pasado, con el robo del Museu Víctor Balaguer. Sí, fue aparte un caso, ¿no? Bueno, fue protagonizado por un hombre que si hablamos de estos momentos, ¿no? De atraco, este tipo criminal, ¿no? De robo, etcétera, pues era bueno, pues fue protagonizado por un hombre que le sonará, ¿no? A muchos de nuestros espectadores, ¿no? U oyentes, ¿no? Que es René Alphonse Van den Berghe, que con este nombre quizá no tanto, pero sí con el sobrenombre de Eric el belga, ¿no? Realmente es uno de los ladrones realmente de arte, en realidad, más conocidos de todo el mundo. O sea, habla un poco de Europa en cuanto a su actividad, pero realmente yo creo que de todo el mundo, ¿no? Fíjate que se llega a decir que llegó a robar más de 6.000 piezas de arte, ¿no? A lo largo de su trayectoria. Él moría en Málaga, creo, hace 3 años así. Y bueno, la curiosidad era esa, ¿no? Que realmente muchas veces realmente tiene una de las colecciones más envidiadas del mundo, porque muchas de estas obras no las podía colocar o vender, ¿no? Entonces tenía que quedarse con ellas, ¿no? Y bueno, uno de estas fechorías, pues las cometió ese 30 de enero de 1981 en el Museo Balaguer, ubicado en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, y robó piezas de arte, fíjate, por valor de más de 24 millones de euros, ¿no? O sea, se habrá el traslado, ¿no? A esa cantidad, ¿no? Es verdad que es una auténtica barbaridad, pero que también es normal, ¿no? Por el incalculable valor, ¿no? Que tienen muchas de esas piezas, ¿no? Pero claro, lo curioso de este caso es que es recordado porque los expertos se sorprendieron porque el famoso Caco pasó de robar la Anunciación del Greco, en un cuadro muy conocido, ¿no? Que era realmente una de las piezas más famosas, ¿no? Del Museo Balaguer, ¿no? Que había llegado en depósito desde la primera pinacoteca española y sigue siendo una de las más famosas, ¿no? El Museo del Prado, ¿no? De fama mundial, ¿no? Y había llegado en 1883, ¿no? Y es curioso porque, aunque no, Eric el Belga no fue una de las piezas que robó, el Museo del Prado dijo, quieta, yo ya no me arriesgo más, y se la retiró al Museo Balaguer por motivos de seguridad y se la llevó de nuevo a Madrid, ¿no? Entonces, una de las anécdotas de este caso, que realmente es uno de los más llamativos en cuanto al valor de lo robado de toda la historia de España. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, dame el cuadro que no la vayamos a liar. En concreto, 24 millones de euros al cambio actual. Estamos hablando de 1981. O sea, si ya hoy en día 24 millones de euros a algunos nos da un espasmo, por no decir o un infarto o cualquier otra cosa, una muerte súbita. Fíjate, en 1981, ¿no? Decía que en concreto fueron 56 las obras que sustrajo Eric el Belga. 5 de ellas pertenecían precisamente a ese Museo del Prado del que al que hacía mención Rafa. 9 al Museo de Arte Moderno de Barcelona y las restantes pues eran de la colección propia de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, ¿no? Por fortuna hay que decir que gran parte de las piezas robadas en este suceso, en 1981, pues pudieron recuperarse a lo largo de 1982, un año después, con procedencia, fíjate, de Alemania y Países Bajos. Y vamos a seguir en esa provincia, Rafa. Nos vamos ahora a 1985
con el atraco al Banco Hispanoamericano, que eso para muchos sonará a qué leches es eso. El Sí, hispanoamericano, quiero decir. digamos, un negocio bancario muy, muy importante, ¿no? En su época, ¿no? Que incluso creo que esa es una canción de Sabina, ¿no? Eh, y sí, bueno, el 15 de agosto del 85 también, claro, hemos tenido casos quizás muy prototípicos, tanto por el valor como también por los perpetradores, ¿no? Porque en este caso fue conocido con un grupo criminal que se llamaba la Banda de Roma, ¿no? Tuvo mucha, mucha fama en su época, ¿no? Y realmente era uno de los bancos más importantes de Barcelona, ¿no? Fíjate que hicieron un túnel de 300 metros de longitud y construido por ellos mismos, ¿no? Llegaron hasta la cámara acorazada y robaron, se habla de unas 400 cajas de estas de seguridad y se llevaron, fíjate, 6.000 millones de pesetas. Ahora se hablan de 36 millones de euros, ¿no? Pero habría que ver exactamente el cambio de lo que tú dices, ¿no? Porque ha pasado tanto tiempo que se habla como de robo de los 6.000 millones, se decía en su momento, ¿no? Fíjate la planificación que tuvo este hecho criminal, ¿no? Más de 5 meses se habla que trabajaron día a día para que este acto pues, le saliera positivamente, ¿no? Ellos alquilaron, de hecho, un local para llevar el plan, construyeron conductos de electricidad y agua a través de todo el túnel. En fin, la verdad que se habla que los ladrones contaron con profesionales, ¿no? Para poder robar el banco y lo lograron, ¿no? Hacían falta conocimiento de ingeniería electrónica, de cerrajería, de mecánica, porque fíjate que, hombre, que el blindaje de la cámara se hablaba de que era 1,30 metros de anchura, ¿no? O sea, que no era cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la gente, pues al escuchar la historia, ¿no? Pues se suele hablar como que es la verdadera Casa de Papel, ¿no? Un poco de homenaje a esa serie tan renombrada de estos últimos años atrás, ¿no? Y bueno, fíjate que todas las personas que estuvieron en el caso, te comentaba, ¿no? Incluso la propia policía, pues realmente hablaron de que era la especialista en robos más de bancos más importante de todo el mundo, ¿no? Esta banda de robos. El líder del grupo criminal de la banda de Roma, por cierto, era Franco Pirozzi, un individuo que ya conocía la policía en España y más concretamente de Barcelona, porque el delincuente, bueno, pues al delincuente se le detuvo, ¿no? A Pirozzi se le detuvo en 1984, un año antes, justo en el momento en el que estaban preparando él y sus secuaces un asalto a la cámara acorazada de otra sucursal del mismo banco, el hispanoamericano, también en Barcelona, ¿no? En la ciudad condal. De Barcelona nos vamos a mover a Madrid, nos vamos ya a 1989 y el caso se llama El Dioni y su furgo. Sí, porque es verdad que este caso, este personaje, que después ya lo hemos visto pues, muy ligado al mundo de las farándulas, etcétera y tal, ¿no? Pero la verdad que el hecho delictivo que protagonizó es muy importante, ¿no? Porque se habla del robo más grande de la historia de España en cuanto a dinero en efectivo, ¿no? En este caso eran 298 millones de pesetas, ¿no? De la época, ¿no? Y bueno, efectivamente, fue Dionisio Rodríguez Martín, más conocido como el Dioni, ¿no? Fíjate que, a ver, siempre se busca las motivaciones, ¿no? Evidentemente, en este caso, pues parece muy claro, ¿no? Que siempre es motivo económico y tal, ¿no? Pero fíjate que aquí también primaba lo que se llamó como la venganza del Dioni, ¿no? Él había trabajado 20 años en la empresa de seguridad Candy y se ve bueno, que le habían rebajado de categoría, se habla de que quizá tuvo un cumplimiento inadecuado, eso criminó a la empresa, y el caso que, bueno, un poco de guardaespaldas lo pasaron a conductor de furgón, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ahora vaya a entrar, ¿no? Y entonces, bueno, ese 28 de julio del 89, pues cuando, bueno, el furgón blindado estaba, digamos, hasta los topes de dinero, porque era la penúltima, creo, parada, ¿no? De la recaudación, pues el Dionis fingió que tenía un dolor en la pierna, que no podía bajar del furgón, y entonces hizo que fueran los compañeros con los que iba, porque tú sabes que no va a ser una persona sola, ¿no? Sino por esos primeros motivos de seguridad, pues suelen ir varias personas, ¿no? Bueno, pues hizo que sus compañeros entraran a recoger ese dinero. Él dice, bueno, este no me lo voy a llevar, pero voy a llevar todo lo que tengo ya recaudado en el furgón, ¿no? Y entonces, bueno, él, bueno, pisó el cerdo a fondo y, bueno, huyó del lugar, ¿no? Después se encontró, claro, lo había planificado bastante bien, ¿no? Había dejado, después el furgón lo dejó donde había dejado previamente el coche y tal, ¿no? En la mañana de ese mismo día, ¿no?
Después, claro, la historia de la huida es un poco graciosa, ¿no? Porque el Dionis siempre ha asegurado que él dejó parte del dinero y que en parte no se ha vuelto a saber a tres amigos, ¿no? Y que él sí se fue con otra parte del botín, pues se fue a Brasil, ¿no? Eh, Él vivió allí por todo lo alto, ¿no? Cambió de imagen, se puso un peluquín, ¿no? Porque el hombre, la verdad que, Dionisio, no te enfades con nosotros, la verdad que Agraciado. no agraciado el hombre físicamente no que fue, ¿no? Y entonces, bueno, pues el 19 de septiembre, un poco le duró un par de meses así largas la buena vida, la bicoca, pues fue detenido en Brasil, ¿no? Estuvo 10 meses allí cumpliendo esta condena, después ya fue extraditado a España a cumplir el resto, y después, bueno, él salió en la libertad condicional en 1995, ¿no? Unos 6 años así después del atraco, y bueno, siempre se dice que parte del botín nunca se recuperó, ¿no? Es verdad que se volvió una parte importante, ¿no? 175 millones de pesetas o así, pero bueno, desde que hasta casi 300 que había, pues eso voló. El Dioni pues se gastó una buena parte de buen seguro, pero él dice que otra parte se la llevaron otra gente y que él no lo terminó disfrutando tampoco, ¿no? Luego se convirtió, después de salir de la cárcel, de la cárcel, perdón, se convirtió en un poco en un personaje popular, ¿no? Que apareció en muchísimos programas de televisión, ¿no? Como curiosidad, en el capítulo de referencia, Joaquín Sabina dedicó una canción al Diony y sobre todo a toda esta historia titulada Con un par. El tema forma parte del disco Mentiras Piadosas, publicado en 1990, Joaquín Sabina. Y luego el caso, pues lógicamente se ha revisado multitud de trabajos de todo tipo, ¿no? Yo voy a citar uno, en este caso, que es el título es muy fácil, El Diony, porque básicamente se titula con el nombre del protagonista, y es el título de un capítulo, valga la redundancia, de un capítulo del programa Crímenes que cambiaron la historia, que se emitió en Mega de A3 Media en 2018. Y nos vamos ahora al año 2020. Fíjate, poquito antes de arrancar la pandemia, se conoce, mejor dicho, como el robo del diamante púrpura. Sí, yo esta historia no la conocía y la verdad que la he traído porque me ha parecido súper curiosa, ¿no? Cómo se produce, ¿no? Volvemos a Barcelona, claro que al final pues las grandes capitales pues son proclives, ¿no? En esto. Y, y bueno, fue un sofisticado, un robo muy sofisticado de una gema, pues bueno, multimillonaria, ¿no? La verdad, era un valor incalculable casi, ¿no? Y bueno, fue una banda de ladrones internacional y fue así, un diamante de este color, diamante púrpura, y bueno, lo tenía un potentado suizo residente en Dubái. Suiza, Dubái, en fin, ya vamos viendo nada más que con eso, ya vamos viendo por dónde va a ir el tema, ¿no? Al parecer, bueno, este hombre pues quería venderlo, ¿no? Y claro, pues bueno, él tiene que saber un poquito que es un tema delicado, se va con un responsable de seguridad, un escolta personal, que hace como escolta personal, pero bueno, al escolta lo hicieron salir un poco de la habitación, de repente fue todo una mujer, ¿no? Que iba como de falsa gemóloga y era enviada de un falso comprador, ¿no? Entonces, bueno, todo eso pasa a una oficina, ¿no? De una zona así importante de la ciudad y tal. Y bueno, claro, ella tenía que verificar diamante para que viera que iba a tener el valor real que se esgrimía, ¿no? Y bueno, claro, lo que hizo esta mujer fue colocar diamante dentro de una caja de un tamaño apropiado, ¿no? Para la piedra preciosa y la introdujo en una caja fuerte, ubicada en la misma instalación, etcétera, ¿no? Pero claro, la caja como ya estaba precintada y tal, ¿no? Pero claro, cuando iba a introducir la caja fuerte, pues dijo, mira, había un error con los precintos, vuelve a moverla, y entonces hace como un juego de trileros, ¿no? ¿De dónde está la bolita, no? Bueno, este caso fue dónde está el diamante, pero el diamante ya no lo has visto, ¿no? Y entonces, claro, colocó un estuche vacío dentro de la cámara. Y bueno, es verdad que después, bueno, meses más tarde, el fruto de la cooperación entre la policía francesa y el equipo de investigadores españoles, pues la mayoría de los sospechosos fueron arrestados, ¿no? Creo que siete, en 2021 yo tenía los datos de que siete estaban en prisión, incluida la falsa gemóloga, que fue la que le dio el cambiazo y dejó con el morde al pobre hombre de Dubái, y uno estaba en libertad con cargos, ¿no? Pero sí que es verdad que es un diamante, pues
muy valioso. Yo no sé si llegaba a las que eran como 14 millones de euros en sí. Tú fíjate, una cosita tan pequeña, ¿no? Y bueno, pues fue, al final, pues claro, en cuanto a valor, pues también uno de los robos más llamativos de la historia de España, ¿no? Pues resulta que el falso comprador del diamante que viajó a Barcelona el día del robo y se quedó esperando en un céntrico hotel como si aguardara el momento de autorizar la transferencia económica para cerrar la operación dentro de su puesta en escena, pues logró escapar a los arrestos y hoy está todavía en paradero desconocido. Igual, precisamente, que ese diamante púrpura. No hemos quedado en 2020, pero ahora vamos a regresar a 1981, que ha sido el año en el que hemos arrancado hoy, bueno, pues el repaso por los casos, porque ha habido dos especiales en los que ha querido Rafa hacer hincapié, ¿no? Empezamos o regresamos a 1981, empezamos por ese dentro del capítulo de casos especiales, el conocido como atraco o asalto al Banco Central de Barcelona. Por contextualizar, antes de adentrarnos en el caso, resulta que el crimen se produjo tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de ese mismo año, ¿no? El conocido como 23F. Es decir, el 23F tuvo lugar 3 meses antes del asalto al Banco Central. Algo, este golpe de Estado frustrado, que estaría luego dentro de las posibles hipótesis del asalto. Sí, la verdad que el caso de Tío Boca es un caso un poco especial por lo que pasa, porque al final realmente parece como que al final no se roba nada, pero sí es un caso de muchas horas y tal, bueno, de día incluso, y también por esa hipótesis que yo creo que entraremos después, que sí que es verdad que es bastante curioso, ¿no? En el caso, bueno, se habla de que incluso en torno a 11 personas pues entran al edificio, dirigidas por Juan José Martínez Gómez, alias el Rubio, José Juan, perdón, creo que he dicho Juan José, José Juan, y bueno, evidentemente que tenía a retuvieron, ¿no? A empleados y clientes, ¿no? Fíjate que en ese caso, creo que el banco, este Banco Central era todo un edificio, ¿no? Fíjate si era un edificio importante, ¿no? De Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, eso empezó sobre las 9 de la mañana y fíjate que a las 2:30, y estos son peculiaridades del caso, pues los asaltantes dicen que hay un comunicado en una cabina de teléfono y que vaya allí a recogerlo los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, fue un compañero de periodistas, ¿no? Del diario de Barcelona los que lo recogen, ¿no? Entonces, en ese comunicado se exige a las autoridades que habían asaltado eso y que lo que querían era que dejaran en libertad a 4 héroes del 23F y a nuestro valiente teniente coronel Tejero, ¿no? Y claro, pedían dos cosas sencillas, ¿no? Un par de aviones, uno en Baraja y otro en el Prat, uno para que los 5 militares pues salieran, podían ser, imagino que de España, y también pues bien desde el comando representando la acción criminal, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, se vieron por las clásicas situaciones, ¿no? Que muchas veces hablamos siempre de las series y tal, pero no, todo eso está basado en situaciones reales que se han vivido antes, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ¿qué se vio? Pues los puestos de mando que se utilizan mejor en edificios aledaños, las negociaciones, ¿no? Por ejemplo, la salida de rehenes para introducir comida, pero claro, después también claro, empezó a ver cosas más extrañas, como realmente un intento de fuga de parte de los asaltantes que intentan hacerlo pero el instrumental con el que llevaron intentaron taladrar la piedra y eso no había forma, con lo cual se tuvieron que quedar dentro, ¿no? Después también se habló de que hicieron una pira con billetes de banco, que no sé si llegó a arder incluso, o sea, es verdad que una situación un poco extraña, ¿no? Pero claro, después, estaba hablando, comentando un poco en tono jocoso, pero después hay cosas que ya no son tan jocosas, ¿no? Porque hubo incluso un cruce de disparos con una tanqueta militar que apareció allí en escena, y realmente, bueno, la única víctima que habría mortal fue uno de los asaltantes que fue abatido por un francotirador cuando ya habían pasado muchas horas de esto, incluso ya estamos en los días siguientes, y se negociaba un poco, ya estaba ya empezando a negociar la entrega, ¿no? Entonces, claro, eso ya pues desembocó la entrada de los geos por la azotea, con que todos sabían, más de 200 rehenes, ¿no? Que es una situación siempre de mucho riesgo, ¿no? Pues siempre, aquí se prioriza la vida de las personas, ¿no? Evidentemente, que no haya víctimas, ¿no? Entre la población civil, ¿no? Entonces, bueno, el Rubio pues decidió que los rehenes ya pues salieran y con ellos pues los asaltantes mezclados para que no se supieran quién eran uno y quién eran otros, ¿no? Pero es verdad que se habla de que en pocos minutos 9 de ellos ya estaban detenidos, ¿no? Entonces, claro, la historia es que ahora la postura oficial, pues bueno, que al final eran unos simples delincuentes, se va a hablar de gente simpatizante de la extrema derecha,
por el tema de ese 23F, etcétera. Pero claro, Rubio cuenta como que esa es la versión oficial de los dos casos, pero después está siempre la versión, digamos, que vamos a llamar conspiranoica, ¿no? Dice como que hay una versión contratada por SSI, que después ya sabemos que ahora se llama el CNI, ¿no? Y que incluso, salía el nombre incluso de Emilio Alonso Manglano, ¿no? Uno de los grandes nombres, ¿no? De esa institución, ¿no? De los servicios secretos españoles, ¿no? Y realmente que había sido contratado para realizar el robo de unos documentos que se encontraban en el director, en el interior del banco, perdón, y que comprometían seriamente la seguridad del país. ¿Por qué? Pues porque eran precisamente documentos ligados al golpe de Estado del 23F, ¿no? Que aportaban información como qué capitanías generales del ejército iban a actuar, cómo Alfonso Armada iba a ser presidente del gobierno de concentración que se iba a crear, y bueno, una teórica prueba de que la monarquía estaba de acuerdo, ¿no? Que eso es verdad que es una hipótesis que siempre ha estado ahí, como que el rey don Juan Carlos había dado vía libre a que se intentara, pero que después, pues, ejerció como líder un poco para que eso se depusieran las armas, ¿no? Y también pues fue una forma también pues dentro de cara a la sociedad pues de encubrir de también su reforzar, figura, ¿no? claro. Todo esto es una democracia muy incipiente, ¿no? La verdad es que, bueno, se decía como que Rubio se había apoderado del documento y que en alguna de las primeras salidas de rehenes porque a lo mejor lo había hecho salir, etcétera, ¿no? La verdad que, por ejemplo, los geos, gente importante, ¿no? De los que entraron de los geos, decían que si los rehenes hubieran sacado algo con ellos porque se habrían encontrado. Entonces, bueno, queda en esa hipótesis, ¿no? De la conspiración, como en tantos y tantos casos que siempre parece como que la versión oficial no es muy creíble o no termina de convencer mucho, y además pues se da pie a otra hipótesis, ¿no? Referencia. Voy a hacer una de cine, otra literaria y otra documental. Vale. El suceso, clarísimo está con todo lo que hemos contado, lo supondrá la gente que nos ve o que nos escucha, ha dado para muchísimos trabajos de todo tipo, ¿no? Por seguir un orden cronológico, en 1983 se estrenó la película Asalto al Banco Central, con José Sacristán, por ejemplo, en su elenco, ¿no? El relato que se hace en ese film no es tanto el que sucede, sino que sigue la narración de los hechos de El asalto al Banco Central, que es un libro de Alberto Esperati de 1981, del mismo año en que se produce. Hablando de libros, hace 20 años ahora, en 2003 se publicó Asalto al Banco Central, en el que Mar Padilla, perdón, eh, narraba los hechos a través de diversos testimonios, ¿no? Habló con atracadores, habló con gente del gobierno, gente de los servicios secretos, etcétera, ¿no? Parece ser que ahora se pretende hacer una serie que adapte el texto de esta compañera periodista, ¿no? Y ya avanza hasta 2010 para citar un documental dirigido por Neus Sala y estrenado ese año, precisamente, 2010. El audiovisual se titula como Asalto al Banco Central. En este caso, entre paréntesis, atraco imperfecto. Se puede ver, por cierto, en la plataforma digital de Radio Televisión Española, RTV Play. Y nos vamos ahora, y esto es lo que comenté yo un poquito así, muy por encima la semana, la anterior semana, no la pasada, sino hace dos ya. Eh, Nos vamos con los robos del solitario, y esto nos lleva desde 1993 hasta 2007. Sí, Rafa, porque yo creo que si hablamos, siempre hemos hablado, ¿no? De casos de robo de banco y tal, pues muchas veces están ligados a figuras, ¿no? Hemos hablado al principio, ¿no? De Eric el Belga, ¿no? Como grandes nombres y tal, ¿no? O sea, son estos personajes que muchas veces pues traspasan un poco y son incluso, ganan a veces puntos más incluso de admiración por parte de alguna gente y tal, ¿no? Sabes que se trataban de mantener la postura de que al criminal delincuente normalmente nunca se le debe admirar, ¿no? Entonces, bueno, Jaime Jiménez Arbe, el madrileño, nacido en 1956, pues realmente el atracador de banco español quizá más famoso, ¿no? Y si eso se le conocía como el solitario, ¿no? Precisamente porque él actuaba siempre por sí mismo, ¿no? Aunque es verdad que al principio sí se acompañaba de algún cómplice, ¿no? Y claro, tú decías que nos toca de cerca porque de los más de 30 atracos, ¿no? A mano armada en entidades bancarias por toda España, ¿no? Que se le atribuye, pues uno, el 26 de marzo de 2003, lo cometió en la localidad cordobesa
de Pozo Blanco, ¿no? Ligada a ti, ¿no? Por ejemplo, por temas familiares, ¿no? Y también, ayer realmente lo que hizo fue atracar una sucursal de Caja Sur, y se hizo con unos 30.000 euros, ¿no? Y huyó se habla que huyó en un Suzuki Vitara, ¿no? Que de tema de Suzuki, de Linares, que nos suenan también de aquellos años, etcétera, ¿no? Bueno, pues este caso es verdad que es curioso, porque realmente supuso la vuelta a la actividad, ¿no? Porque a él, un año antes, el 23 de enero de 2002, consiguió que había sido su mayor botín hasta la fecha, ¿no? Se habla de más de 100.000 euros, ya la cantidad que sería, ¿no? En un atraco en Calasparra, ¿no? En Murcia, ¿no? Entonces, claro, dejó de delinquir durante 14 meses, ¿no? Desde que su cuenta había empezado el 18 de mayo de 1993, como bien ponía, en Ademuz, o sea, no Adamuz, no es que tuvo tal vez por Córdoba, era Ademuz, en Valencia. Y entonces ahí te comentaba eso, ¿no? Que ese primer atraco sí que se dijo que estaba conversado con su hermano, y entonces, pues, fíjate, con una Citroën C15, ¿no? Fíjate que nos suena todo muy ochentero, Muy noventero, ¿no? cañí. Eh, bueno, fíjate que desde fíjate, 1993, ¿no? Bueno, pues él realmente es detenido el 23 de junio de 2007. O sea, está burlando a la policía durante más de una década y un lustro casi, ¿no? Y fíjate que fue en Figueira de Foz, en Portugal, da Foz, dentro del llamado Operación Gloria, y ahí la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid y también agentes de la Policía Judiciaria Portuguesa, pues lograban detenerle, ¿no? Él ya estaba ya pensando en su próximo atraco, ¿no? En esa localidad portuguesa. Y bueno, fíjate que es curioso porque en el juicio que se celebra un año y pico después, en 2008, él dijo que realmente él era un antisistema y un anarquista, y que su atraco era una expropiación de bancos, ¿no? Realmente, ¿no? Que realmente que los bancos nos atracan a los ciudadanos, y él lo que hacía era atracarles a ellos, ¿no? Pero claro, ahí es lo que quería comentar, y por eso también quería traerlo, ¿no? Jiménez Arbe en realidad también es un asesino, por eso no puede generar esa figura ninguna admiración, ¿no? Él, y por eso está cumpliendo el mismo 47 años de cárcel, ¿no? El 9 de junio de 2004, en Castejón, en Navarra, él mató a tiros de metralleta a dos guardias civiles, ¿no? Después de un atraco fallido, además, en La Rioja, ¿no? Y aparte incluso se atribuye una víctima colateral, ¿no? Porque 4 años antes, en Valdusó, en Castellón, él atracó una sucursal de la Caja Rural de San Isidro, consiguió 3,3 millones de pesetas, y después hubo un espectacular tiroteo en el que, por desgracia, el fuego amigo, pues la policía local, pues un compañero, pues terminó matando a otro, ¿no? En una de esas balas perdidas y tal, ¿no? Entonces, realmente, por eso digo que no se puede hablar de admiración por estos personajes, porque al final eh, son criminales, ¿no? Y así hay que llamarle y considerarle. Este personaje es todo lo contrario al Diony, ¿no? El Diony era un tipo, decimos que ya con los años pues nos parece simpático, sin lógicamente justificar ni admirar lo que hizo. Este hombre era un tipo frío y además extravagante, extraño y violento, como bien ha contado Rafa, ¿no? Eh, Ocurrió que este tipo, en su desfachatez, llegó a escribir un libro para narrar su trayectoria. El libro se titula Me llaman el solitario, autobiografía de un expropiador de bancos. Se publicó en 2009. Yo lo nombro, pero yo no compraría el libro de un tipo como este porque, bueno, los derechos de autor, por muy poco que le llegue, aunque esté embargado, va a ir para eso, ¿no? Para ese individuo. Entonces, un año antes, en 2008, se estrenó la miniserie de ficción Soy el Solitario, que adapta los hechos, lógicamente, pero con cambios respecto a la realidad, como suele suceder muchas veces, ¿no? Y a nivel documental, por ejemplo, el caso se revisa en el programa Una historia de crímenes, del que hablamos recientemente, ¿no? Se ha estrenado este mismo año, en febrero o así. La historia del solitario se revisa en su quinto capítulo. No robarás. Hasta aquí hemos llegado con los robos y atracos en España. Hemos revisado algunos de los más impactantes, de los más interesantes, llamémoslo como se quiera. Nos hemos permitido el lujo de tener una sección hoy un poco más liviana, un poco más agradable o más graciosa, aunque gracias, ya digo, hace poca en lo que a los delitos se refiere. La próxima semana ya volvemos a la seriedad rotunda, Rafa, porque vamos a tratar un tema
que ya hemos tocado en alguna ocasión aquí, pero al que le queremos dedicar un informe especial. Sí, vamos a tocar el tema de los filicidios utilizando esa denominación que nosotros creemos un poco, a ver, no acuñar, ¿no? Ya mucha gente la ha usado, ¿no? Pero sí un poco incidir en que creemos que es una denominación muy correcta, ¿no? Para hablar de esos casos en los que el padre, ojo, o la madre, casi en el mismo porcentaje, matan a sus hijos biológicos, ¿no? Entonces, vamos a repasar algunos casos muy llamativos que han sucedido en los últimos años y tendremos también traer quizás de manera especial algunos datos que estamos también trabajando los dos, ¿no? Para recopilar y bueno, tocar ese tema que es verdad que corta el cuerpo, sinceramente, ¿no? Pero bueno, hay que tocarlo y entrar también en su análisis, ¿no? Porque bueno, tampoco se puede mirar hacia otro lado y sobre todo, desde luego, que no haya estadísticas claras sobre él, porque eso, desde luego, no ayuda en nada a que eso se le pueda poner dentro de lo que fuera algún tipo de coto, ¿no? Que es complicado, pero desde luego que no haya datos claros, que será una de las cosas en las que incidiremos, pues no, de luego eso no ayuda, ¿no? Entonces, tocaremos ese tema la próxima edición de Por lo Criminal. Profundizaremos en la medida de lo posible en este apartado. Y Rafa ha dado un apunte importante. Ya no nos vamos a alargar mucho porque si no vamos a destripar la línea que queremos mantener en el siguiente programa. Padre o madre biológico. Podemos contar con que el hijo sea adoptado. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Un filicidio debe ser cometido, y así lo vamos a entender nosotros, por el padre o la madre, no por la pareja, el padrastro, etcétera, etcétera. Ya hablaríamos de un infanticidio. Pero bueno, todo eso ya lo comentaremos la próxima semana, en la que haremos un poco de estudiosos o de expertos o de investigadores para acotar a nuestro entender lo que debe ser la figura del filicidio y demás, ¿no? Y por cierto, no nos hemos olvidado de un caso que hablamos recientemente, hace ya algunas semanas, que es el de los desaparecidos de Manzanares. Ha habido novedades, seguro que lo sabéis, pero no lo comentamos todavía porque estamos pendientes de que surjan más, valga la redundancia, más novedades en ese caso. Bueno, ya nos estamos alargando, Rafa. La próxima semana hablamos de filicidios. Hoy hemos estado un poquito con la sonrisa. La semana que viene se nos va a helar, por desgracia. Como siempre, muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias a ti, Rafa. Un abrazo. Un abrazo.